Bienvenidas y bienvenidos a Maestría en Educación, Mención en Pedagogía en Entornos Digitales de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Mi nombre es Isabel María Gómez Trigueros, docente en la Universidad de Alicante, doctora en Ciencias de la Educación y en Herramientas Digitales para la Docencia. En esta sesión asincrónica vamos a desarrollar el tema de la brecha digital o brechas digitales y los ODS Agenda 2030. Para ello se ha diseñado el siguiente índice que, a modo de interrogantes, se irán desgranando en esta tercera charla magistral asincrónica. Las cuestiones claves son: ¿qué relación hay entre la sociedad en red o SIC y los ODS Agenda 2030? ¿Qué brechas digitales se han generado con las TIC? Se hablará de la primera brecha de acceso, de la segunda brecha de uso y apropiación y se citará la tercera brecha o brecha digital de género. Por último, ¿por qué es tan importante la formación y preparación del docente en modelos que incluyan las TIC adecuadamente? Conviene iniciar la presentación con la reflexión o con una pregunta. ¿Qué relación hay entre la sociedad en red o sociedad de la información y la comunicación y los ODS Agenda 2030? Para ello, partiremos del término SIC, que ya se ha analizado en la primera unidad de este módulo, y puntualizaremos qué ha supuesto para las sociedades actuales el desarrollo masivo de las tecnologías en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Actualmente nos encontramos en la sociedad de la información y de la comunicación, un proceso de tránsito desde la sociedad industrial que se basaba en la energía como recurso principal y que confirió al ser humano una dimensión más amplia y extensa en el espacio, la revolución de la producción, de los transportes, etc. De ahí a una sociedad del conocimiento, en la que el recurso principal es la información y que está permitiendo la extensión de la mente humana. Esta sociedad de la información y la comunicación supone transformaciones económicas y materiales sin precedente, como las que antes nos hemos referido, pero además supone una transformación de la estructura social hacia una mayor flexibilidad, globalización, libertad y apertura. Y es desde esa concepción comunitaria de la tecnología para aprender y compartir como se crea el concepto de espíritu de la red. Es así que Internet se nos presenta como una creación cultural, resultado de la primacía de una herramienta, de un instrumento, de una forma de comunicación. Nos encontramos ante una nueva revolución cultural con un impacto comparable al que supuso la imprenta, pero afectando a muchos más seres humanos y a mucha mayor velocidad. Se plantean así diversas definiciones de este concepto SIC. Por un lado, Crespi y Cañabate en 2010 proponen que es una sociedad en la cual la creación, la distribución, la difusión, uso e integración de la información es una actividad económica, política y cultural significativa. La UNESCO en 2020 dice que de esta sociedad de la información y la comunicación, que cuenta con un conjunto de redes económicas y sociales que producen, acumulan e intercambian información de forma rápida y con coste bajo respecto al pasado, mediante la tecnología o tecnologías digitales, incidiendo de manera determinante sobre las esferas económica, política, social y cultural. Por su parte, Gómez Trigueros, en 2021, señala que es un nuevo tipo de sociedad que ha emergido y a la que las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel clave. Por otro lado, cuando hablamos del contexto de los ODS, es importante situarse en el inicio de todo. El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este nuevo marco mundial para redirigir a la humanidad hacia un camino sostenible fue creado después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río 20, en Río de Janeiro, en junio de 2012, en un proceso de 3 años que involucró a Estados miembros de las Naciones Unidas, durante el cual millones de personas y miles de actores de todas partes del mundo participaron en estudios nacionales. Los 3 ejes básicos con los que se hace hincapié en la Agenda 2030 de ODS son: por un lado, la lucha contra la pobreza, por otro, el cuidado del planeta y, por último, la disminución de las desigualdades.
En el centro de la Agenda 2030 se encuentran los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS universales, transformadores e inclusivos describen los principales desafíos de desarrollo para la humanidad. La finalidad de los 17 ODS es garantizar una vida sostenible, pacífica, próspera y justa en la Tierra para todas y todos, ahora y en el futuro. Los objetivos abordan desafíos mundiales cruciales para la supervivencia de la humanidad. Fijan los límites ambientales y los umbrales críticos para el uso de recursos naturales y reconocen que la erradicación de la pobreza debe ir a la par de estrategias que fomenten el desarrollo económico. Hacen referencia a una serie de necesidades sociales que incluyen educación, salud, protección social y oportunidades laborales, y a la vez el cambio climático y la protección del medio ambiente. Los ODS se enfocan en barreras sistémicas claves para el desarrollo sostenible, tales como la desigualdad, los patrones de consumo sostenible, la capacidad institucional débil y la degradación del medio ambiente. Para alcanzar los objetivos, todo tiene que cumplir con su parte. Los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y todo ser humano en el planeta. Se espera que los gobiernos asuman su responsabilidad y establezcan marcos, políticas y medidas a nivel nacional para la implementación de la Agenda 2030. Una característica clave de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible es su universalidad e indivisibilidad. Apunta a todas las naciones del sur y del norte del mundo. Todos los países que firmaron la Agenda 2030 deben alinear sus propios esfuerzos de desarrollo con el fin de promover la prosperidad y proteger al planeta para así alcanzar un desarrollo sostenible. Por lo tanto, con respecto a los ODS, todos los países pueden ser considerados en desarrollo y todos deben tomar medidas urgentes. Los 17 ODS se definen del siguiente modo. El primero, fin de la pobreza, implica o supone poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. El segundo, hambre cero, pretende poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, promoviendo la agricultura sostenible. El tercero, salud y bienestar, pretende garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. El cuarto, educación de calidad, busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. El quinto, igualdad de género, pretende lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. El sexto, agua limpia y saneamiento, busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. El séptimo, energía asequible y no contaminante, pretende garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. El 8, trabajo decente y crecimiento económico, busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. El 9, industria, innovación e infraestructura, pretende construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. El 10 objetivo de desarrollo sostenible pretende la reducción de las desigualdades, reducir la desigualdad en y entre los países. El objetivo de desarrollo sostenible número 11, ciudades y comunidades sostenibles, busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El número 12, producción y consumo responsable, pretende garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. El número 13, acción por el clima, quiere adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El número 14, vida submarina, busca la conservación y la utilización de forma sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. El número 15, vida de ecosistemas terrestres, quiere proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. El número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, pretende promover
sociedades justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, promocionar a todas las personas acceso a la justicia y desarrollar instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. El último, el objetivo 17, Alianzas para lograr objetivos, pretende fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial por el Desarrollo Sostenible. En el contexto que nos ocupa esta unidad 3, cabe destacar algunos de estos ODS. Empezaré por el ODS número 4, que hace referencia a la educación. Embarcarse en el camino del desarrollo sostenible requerirá una transformación profunda en nuestra forma de pensar y actuar. Para crear un mundo más sostenible y abordar los temas relacionados con la sostenibilidad descritos en los ODS, los individuos deben convertirse en agentes de cambio. Necesitan conocimientos, habilidades, valores y actitudes que los empoderen para contribuir con el desarrollo sostenible. Por lo tanto, la educación es crucial para alcanzar este tipo de desarrollo. Sin embargo, no todos los tipos de educación fomentan el desarrollo sostenible. La educación que promueve exclusivamente el crecimiento económico bien puede llevar a un aumento en los patrones de consumo no sostenibles. El ya consolidado enfoque de la educación para el desarrollo sostenible, o EDS, empodera a los estudiantes para tomar decisiones conscientes y actuar responsablemente en aras de la integridad ambiental, la viabilidad económica y una sociedad justa para generaciones presentes y futuras. La educación para el desarrollo sostenible apunta a desarrollar competencias que empoderen a los individuos para reflexionar sobre sus propias acciones, tomando en cuenta sus efectos sociales, culturales, económicos y ambientales actuales y futuros desde una perspectiva local y mundial, para actuar en situaciones complejas de una manera sostenible, aun si esto requiriera aventurarse en nuevas direcciones, y para participar en los procesos sociopolíticos a fin de impulsar a sus sociedades hacia un desarrollo sostenible. El ODS número 9, relativo a innovación e infraestructura, también abarca el contexto educativo, pues ese está íntimamente ligado a la formación y a la mejora en la capacidad de los países y de su ciudadanía en relación a la extensión en los distintos ámbitos de la vida, económico, social, cultural y educativo, de los recursos tecnológicos y de las infraestructuras para alcanzar la sociedad en red o Internet para todos. El ODS número 10, que hace mención a la reducción de la desigualdad, sin duda totalmente interrelacionado con esa progresión en la democratización de las tecnologías para todos y todas y del acceso a la red, posibilitando la igualdad dentro de los países y también entre los países, incidiendo en una sociedad más equitativa y, en definitiva, la consecución de un mundo mejor, donde a través de un compromiso de todos y todas es alcanzar esa eliminación de la pobreza, lograr el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Tras esta primera cuestión, surge otra pregunta relacionada con este contexto. ¿Qué brechas digitales se han generado con las TIC? Si bien es cierto que se constata un desfase claro entre aquellos países, sociedades, comunidades, personas que sí que tienen acceso a Internet y a los dispositivos tecnológicos y aquellos que no lo tienen, debemos comenzar definiendo qué es la brecha digital. En consecuencia, esta brecha digital podríamos hablar de que tiene dos puntos. Por un lado, hablamos de brechas digitales de acceso. Las brechas digitales de acceso y la brecha digital o la segunda brecha digital que habla de uso y apropiación. ¿Qué sería o qué debemos tener en cuenta cuando hablamos de estas apariciones o qué es la primera brecha digital? La primera brecha digital o brecha digital de acceso habla de esa disponibilidad, de esa asequibilidad y de esa accesibilidad que tenemos los seres humanos para poder acceder a la información y a los servicios o a los elementos tecnológicos. Cuando hablamos de una segunda brecha digital, estamos hablando de una brecha digital de uso y apropiación de esas tecnologías. Hace referencia a la amplitud y calidad de usos de las tecnologías y esas habilidades y conocimientos que tiene el ser humano para poder utilizarlas. Volviendo a esa primera brecha digital, podemos hablar de una brecha digital de acceso a Internet y a los PCs, que habla de esa no disponibilidad de las infraestructuras básicas de las telecomunicaciones. También hablamos de una primera brecha digital cuando no hay disponibilidad de conectividad a la red o cuando nos faltan
Hay una ausencia de equipos para acceder a la red, ya sea a través de los PCs o de los móviles inteligentes. La segunda brecha digital de la que hablábamos, de uso de esas tecnologías, podríamos organizarla en dos momentos. Por un lado, esas condiciones sociales de acceso, que hablan de la amplitud y la calidad del uso que hacemos, que nos indican la frecuencia y la intensidad, el lugar en el que accedemos, o para qué se usan esas tecnologías, y por otro lado esas habilidades y conocimientos con los que contamos para poder utilizar las tecnologías. Esto hace referencia al dominio de áreas estratégicas de la educación, a dominio de áreas estratégicas de la investigación y ese empleo relacionado con las ciencias, las ingenierías y las TIC que hablamos o que hacemos. Por tanto, todo ello habla de la apropiación de las TIC para usarlas productivamente acorde a sus necesidades de estudio, de trabajo, de ocio, etc. Es importante tener en cuenta que, como señala Castaño, la cuestión de las brechas digitales hace referencia a algo más allá de la sola utilización de las tecnologías. Castaño dice que la cuestión es que las brechas digitales, aunque parezcan tecnológicas, son más bien brechas sociales. La brecha digital se mezcla con otros factores de exclusión, como la capacidad económica, la disponibilidad de tiempo, los conocimientos, las habilidades y experiencias en el bagaje cultural y lingüístico. Así podemos hablar de cómo afectan o qué consecuencias tienen esas brechas digitales. Por un lado, una incomunicación y un aislamiento de las personas que no tienen acceso a esa tecnología, a la red de redes. También supone una barrera al estudio y al conocimiento, y esto se ha puesto sobre la mesa con la pandemia del COVID-19, donde se ha constatado que aquellas personas que no tenían acceso a la red se quedaban fuera del vínculo y del estudio. También acentúa las diferencias sociales. Si no tenemos acceso a la red ni a las tecnologías, nos veremos desvinculados de esta sociedad de la información y la comunicación y, por tanto, se ampliará la diferencia social entre los grupos. Y, por último, un último eslabón, una última consecuencia, que es una discriminación sexual en cuanto al uso de las tecnologías, donde se constata que al producirse, al elaborarse la mayoría de los formatos por parte de los hombres en la red, ha creado una diferencia entre ese acceso a las tecnologías y a la red por parte de las mujeres. Otros factores que afectan la brecha digital son la edad, el nivel educativo, el nivel de ingresos, la localización geográfica y el género. Y podemos hablar de colectivos mucho más vulnerables, que son aquellos que cuentan con más de 55 años, yo desde mi punto de vista aumentaría a más de 65 años, personas con bajo nivel educativo, trabajadores manuales y personas desempleadas, personas que viven en zonas rurales y aisladas, y en cuanto a género, a mujeres. En este punto aparece otra pregunta. ¿Por qué es tan importante la formación y la preparación del docente en modelos que incluyen las TIC adecuadamente? Las razones son variadas y saltan a la vista tras el recorrido desarrollado sobre el actual contexto de la SIC y los ODS de la Agenda 2030, así como por la situación latente en las diferentes brechas digitales, sus causas y sus consecuencias ya analizadas. Estas razones podrían concretarse en cuatro. De un lado, el carácter de la sociedad en red, la tarea central de formar a una ciudadanía para la SIC, la consecución de los imperativos formativos en competencias digitales, la importancia de saber utilizar adecuadamente los recursos tecnológicos en el aula para formar correctamente, o la educación de la adecuación de la educación a los nuevos requerimientos de esta sociedad. Y es que parece un hecho pues ya tangible que las tecnologías de la información y la comunicación, estas TIC, de las que venimos hablando, ofrecen un enorme potencial para acelerar esos avances en relación con los objetivos de desarrollo sostenible y mejorar de manera radical la vida de las personas. La creación de las infraestructuras para la próxima generación de TIC impulsará la evolución de ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles en todo el mundo. Poner al alcance de más gente las TIC modernas fomentará la innovación local, necesaria para estimular el crecimiento económico, proporcionar un trabajo digno y reducir las desigualdades.
A medida que las sociedades en el mundo luchan por mantenerse a la par del progreso tecnológico y de la globalización, se enfrentan a muchos nuevos desafíos. Estos incluyen una mayor complejidad e incertidumbre, una mayor individualización y diversidad social, una expansión de la uniformidad económica y cultural, la degradación de los servicios de los ecosistemas de los que dependen y mayor vulnerabilidad y exposición a desastres naturales y tecnológicos. Tienen a su disposición una inmensa cantidad de información que crece rápidamente. Todas estas condiciones exigen acción creativa y autónoma porque la complejidad de la situación supera los procesos básicos de resolución de problemas que funcionan exactamente de acuerdo con un plan. Las personas deben aprender a comprender el complejo mundo en el que viven. Tienen que ser capaces de colaborar, manifestarse y actuar en aras de un cambio positivo. Podemos llamar a estas personas ciudadanos de sostenibilidad. Y existe un acuerdo general de que los ciudadanos de sostenibilidad necesitan algunas competencias clave que les permitan participar constructiva y responsablemente en el mundo de hoy. Las competencias describen los atributos específicos que los individuos necesitan para la acción y la autonomía en distintos contextos y situaciones complejas. Incluyen elementos cognitivos, afectivos, volitivos y motivacionales. Por lo tanto, son una interacción entre el conocimiento, las capacidades y las habilidades, los intereses y las disponibilidades afectivas. Es tarea del docente ayudar a la ciudadanía de la SIC a ser competente para actuar de manera exitosa en algunas situaciones y contextos y para la comprensión del mundo que le rodea. En este sentido, para lograr alcanzar los ODS 2030 es necesario superar la brecha digital y esto efectivamente es una de las cosas que más se ha evidenciado en estos tiempos de pandemia COVID-19. Y es la importancia de la digitalización en nuestras vidas y en nuestros trabajos. Sin embargo, la desigualdad digital es una realidad y uno de los factores más importantes para el desarrollo de las personas y de los pueblos, siendo un objetivo prioritario para conseguir un desarrollo inclusivo, acercar la tecnología a las personas y así evitar que esta brecha sea cada vez mayor, máxime ante los nuevos retos que tiene la sociedad digital. En este sentido, la tarea del docente formado en TIC es importantísima. Sin duda, en todo este engranaje es imprescindible el docente formado en competencias digitales docentes, que aproxime a la ciudadanía a la nueva realidad y a las nuevas demandas. En conclusión, es necesario superar la brecha digital para lograr los ODS Agenda 2030, donde el docente formado en competencias digitales, manipulador de las tecnologías, es la clave de la nueva sociedad en red. No me queda más que agradecerles la atención prestada en esta unidad 3 y en esta charla magistral asincrónica. Un cordial saludo y hasta pronto.